Muy buenas tardes a los más de 16.000 maestros por la inclusión de todo el país que nos están observando en este momento. Mi nombre es Juan Camilo Selemín y hoy me acompaña mi compañera Ingrid Moreno. Bienvenida, Ingrid. Hola Juan, buenas tardes. Feliz tarde para los maestros y maestras por la inclusión que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, hoy es un día, mejor dicho, que para nosotros es muy significativo, porque hace un año, cuando nos ideamos esta propuesta de maestros por la inclusión, yo me acuerdo que desde el área de educación decíamos cómo hacer para que los maestros tengan recursos prácticos, estrategias, que es lo que siempre nos piden, y que esas estrategias vayan de la mano y se vayan construyendo con ellos y que sea algo para ellos. Y allí nació la propuesta Maestros por la Inclusión. ¿Te acuerdas, Ingrid? Claro que sí, Juan. Fue más o menos hace un año que habíamos viajado por muchos lados de Colombia, habíamos escuchado a muchos maestros, directivos, familias, y recuerdo que usando un tablero pensamos en cómo apoyar esos procesos de educación inclusiva y cómo hacerlo de una manera fácil, concreta, y, y ahí nació nuestro centro de recursos. Bueno, y entonces resulta que después de pensarlo, como dice Ingrid, estábamos en la fundación retroalimentándonos con cada uno de los maestros, sale la idea de crear este espacio del cual, digamos, ustedes pueden hacer parte, pero también pensamos en que todo eso se recogiera y formara un gran centro de recursos pedagógicos para ustedes. Y es por eso que hoy queremos presentarles y lanzar formalmente desde la Fundación Santa de Concha el Centro de Recursos Pedagógicos Maestros para la Inclusión. ¿De qué se trata este centro y por qué es tan importante como apuesta de la Fundación Saldarrea Concha para el país? Dejemos que sea la misma directora de la Fundación, Soraya Montoya, la que nos explique acerca de este centro de recursos que estará disponible para ustedes desde el día de hoy. Adelante, directora. Hoy presentamos el Centro de Recursos Pedagógicos Maestros por la Inclusión, para promover la educación inclusiva, una estrategia dirigida a maestros, directivos, gobiernos y familias de todo el país, y que tiene por objeto compartir materiales pedagógicos que favorezcan la participación, interacción y aprendizajes de todos los estudiantes, sin importar su condición. Nuestro sueño es que en este espacio, que podrá consultarse desde la página de la Fundación www.saldarreagaconcha.org, se convierta en un centro de reflexión y de referencia de consulta pedagógica para impulsar una educación para todos. Bueno, de eso se trata Maestros por la Inclusión y vamos a continuación a explicarles a ustedes en qué consiste este centro de recursos y vamos a explorarlo con nuestra compañera Ingrid. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y les vamos a mostrar de qué se trata este centro de recursos pedagógicos que nos acaba de mostrar la directora de la Fundación. Bueno, este centro de recursos Maestros por la Inclusión se hizo para impulsar las transformaciones de políticas, culturas y prácticas pedagógicas para que éstas le apuntaran a una educación inclusiva y de calidad. Ese es el objetivo y ustedes van a poder ver los tres ejes en cada una de las secciones de nuestra página, de nuestro centro de recursos, porque así, digamos, lo diseñamos y tiene total coherencia o concordancia con lo que proponen leyes como la 1618 de 2013, que es la ley estatutaria sobre los derechos de las personas con discapacidad, y también con el decreto 1421. Pero, ¿qué es el centro de recursos? Bueno, será un espacio para todos ustedes, un espacio virtual que desde la Fundación Saldarrea Concha hemos diseñado, donde se reúnen videos, recursos, infografías, conversatorios, todo lo que hemos venido trabajando desde acá, desde esta página de Facebook, más otros encuentros que hemos tenido en diferentes territorios, con diferentes expertos internacionales y nacionales, y que tienen como objetivo fortalecer los procesos de educación inclusiva del país. ¿Qué encontraremos en ese centro de recursos, Ingrid? ¿Cuáles serán los contenidos que podremos, o los maestros, los más de 16.000 maestros del país podrán encontrar allí? Claro que sí, Juan. Este centro de recursos ha sido organizado para que de una manera clara, concreta, sencilla,
maestros, directivos y familias de estudiantes con discapacidad o personas interesadas en conocer de la educación inclusiva vean videos muy sencillos, muy cortos, que explican las temáticas de ejes centrales de la educación inclusiva. Ya las vamos a ver. También vamos a tener videos de consulta. Hemos tenido la oportunidad de conocer expertos en el tema, así que también puede cualquier maestro ver estos videos y también puede encontrar infografías del tema. A los maestros nos gusta la información de manera concreta y consolidada, así que las infografías son totalmente útiles para este proceso de calificación que llevamos a diario los maestros. Y además, pues tenemos un documento que hemos trabajado en el equipo para que cualquier persona también pueda consultarlo. Juan, están 90 maestros siguiendo la transmisión y hacemos la invitación a que por favor nos digan desde dónde se conectan y también nos puedan compartir sus dudas e inquietudes a nuestro centro de recursos. Entonces, pues nada, miremos por favor, Juan, dónde podemos ingresar al centro de recursos. Bueno, como lo decía nuestra directora, ustedes pueden ingresar a la página de la Fundación Saldarriaga Concha y poner allí Centro de Recursos Maestros por la Inclusión. Allí van a encontrar todos estos materiales que les vamos a presentar a continuación. Ustedes entran entonces a esta página y van a poder ver de entrada un video de bienvenida donde les explicamos qué se van a encontrar en este micrositio. Entonces, lo primero que encuentran es este video y empezamos por una temática que tiene que ver con qué es la educación inclusiva, qué se entiende por educación inclusiva, y en cada uno de los apartados pues se desarrollan los recursos que les hemos venido hablando. Quisiera empezar por el ABC de la educación inclusiva. Ingrid, ¿qué podrán encontrar los maestros allí? Bueno, Juan, digamos que el ABC es ese punto de entrada para comprender qué significa trabajar en educación inclusiva. Entonces, en ese espacio llamado ABC, el primer bloque organizado se llama ¿qué es la educación inclusiva? El segundo, política, el tercero, cultura y el último, prácticas. Entonces, por favor, miremos de qué se trata el de educación inclusiva. Entonces, como estamos viendo en este momento, en nuestra página, en este centro de recursos, definimos qué es la educación inclusiva. Hay un video que usted puede compartir también. El video se llama ¿qué es la educación inclusiva? Encontramos una serie de videos de expertos. Por ejemplo, acá está una entrevista que Juan tuvo la oportunidad de hacer con Carlos Escliar, está también con Mela Iscon, y también está la serie de webinar que hemos venido haciendo con expertos sobre reconocer y valorar las diferencias. Además de esto, tenemos una infografía que resalta los puntos importantes al hablar de educación inclusiva y unos documentos clave de consulta. Obviamente, hemos elegido los más significativos para acercarnos al tema. Eso encontramos en educación inclusiva. Y en política, Juan, ¿qué encontramos? Bueno, vamos a ver entonces qué encontramos en política. Como les decimos, esto tiene que ver, esta forma en que organizamos el material, por los ejes que consideramos desde la Fundación Saldarriaga Concha y los lineamientos y orientaciones que ha dado el Ministerio de Educación, que se consideran claves para poder avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad. En política tenemos lo mismo, tenemos unos videos, documentos, artículos de interés y también tenemos infografía. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En la primera parte del texto, donde está la descripción de qué es política, qué es cultura y qué es práctica, ustedes se van a encontrar entre paréntesis, un texto que dice leer más. Si ustedes le dan ahí el hipervínculo, los va a llevar a un documento donde explica de manera muy sencilla, como Ingrid dice, en coquito, ¿cierto?, que a veces podemos como algo muy lejano y resulta que allí es también la clave para poder avanzar. Allí tenemos videos como por ejemplo qué son las políticas inclusivas. Hablamos de experiencias, en este caso de un rector que promueve la educación inclusiva en Cundinamarca, cómo lo hace, la importancia del directivo docente y de las secretarías de educación para poder avanzar hacia esa educación inclusiva.
Y hay unos artículos de interés que tienen que ver con, por ejemplo, el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación. En este momento Colombia le apuesta a la inclusión y la equidad en el marco, digamos, de esa educación para todos y en esa apuesta por la educación inclusiva. La pregunta es cómo lo viene haciendo y hacia qué poblaciones está dirigida esa apuesta de educación. Bueno, aquí en esos artículos de interés vamos o hablamos acerca de eso, de cómo podemos abordar, digamos, el tema de la educación inclusiva o cómo apostarle a la inclusión y la equidad en la educación hoy. También tenemos unos documentos que, por ejemplo, tienen que ver con el fortalecimiento del sector público. Ese documento es muy interesante porque desde la Fundación Saldarriaga Concha, con toda la experiencia que hemos ido recogiendo, digamos, a partir del contacto con ustedes en territorio, hemos ido definiendo unos elementos que son claves al momento de hablar de políticas inclusivas y del fortalecimiento del sector público. Cómo trabajar, por ejemplo, de manera articulada con la Secretaría de Educación. Cómo establecer la ruta para, digamos, el plan de implementación progresiva y hacerle seguimiento a esa ruta. Cómo trabajar la transformación de documentos institucionales como PEI y Manual de Convivencia. Bueno, eso ustedes lo podrán encontrar allí desde el documento de políticas y fortalecimiento del sector público. Y tenemos una infografía también que habla acerca de esos aspectos claves para poder trabajar este componente. Ese es el primer eje. El segundo es el de culturas. ¿Qué encontramos en culturas, Ingrid? Bueno, Juan, el de culturas es uno de mis temas preferidos porque son los que cambiar imaginarios y percepciones sobre la educación inclusiva y la discapacidad es fundamental para fortalecer los procesos de educación inclusiva. Entonces, de igual manera, encontramos un video que explica qué es culturas inclusivas. Aquí también es importante tener en cuenta la toma de conciencia como esa piedra angular que menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y cómo se vuelve la toma de conciencia como un ejercicio para garantizar los derechos de todas las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Hay una guía y es una guía para el lenguaje incluyente. Esto nos pasa mucho en los territorios, cómo se dice, cómo le digo, si está bien, no está bien. Esa guía también la hemos usado en talleres que hemos hecho con periodistas, así que esa guía es para ustedes, para que también la puedan compartir. Y también tenemos un documento muy valioso que se llama Toma de Conciencia, Sentir, Pensar y Actuar. Es un documento que hizo parte de una investigación que hizo la Fundación Saldarriaga Concha, donde pues Juan estuvo en ese equipo de trabajo, donde presenta de manera muy concreta, fácil, dinámica, cómo abordar el tema de culturas inclusivas en la comunidad educativa. Entonces, súper recomendado para que lo pueda ver. Igual tenemos una infografía que resume el tema de culturas. Entonces hasta aquí hemos hablado de educación inclusiva, políticas, culturas y seguimos con las prácticas. ¿Qué encontramos en ese apartado, Juan? Bueno, antes de presentarte lo de prácticas, te quiero contar que estamos 127 maestros que en este momento nos están observando en vivo. Tenemos gente de Norte de Santander, tenemos gente, maestros de La Guajira en este momento que nos están observando. Suachoque, un saludo para los maestros de Suachoque con quienes estamos realizando un proceso de acompañamiento y formación. Tenemos del Huila también, nos están acompañando de Villavicencio Meta. Bueno, del Chocó también, maestros de Quibdó. Este centro de recursos, queridos maestros, es para ustedes. Tiene material que se puede descargar por si tiene también dificultades con conexión a internet, y demás. Tiene recursos pensados para que ustedes también los puedan descargar y ver posteriormente en sus celulares o computador en casa. ¿Qué encontramos entonces? Bueno, los animamos a que ustedes puedan no solamente compartir ahora esta página que les estamos mostrando, sino también hacer preguntas. En este momento con Ingrid aquí tenemos nuestros celulares, estamos viendo en este momento qué es lo que ustedes preguntan y con mucho gusto pues les haremos las aclaraciones que sean pertinentes frente al tema. Y tenemos por último esos tres ejes prácticas. Las prácticas no solamente tienen que ver con lo que hace el maestro en el aula de clase, es decir, su práctica pedagógica, sino que tiene que ver con todas aquellas acciones desde el sector público, desde la parte directiva, desde la parte administrativa, desde la parte comunitaria, que contribuye a que realmente podamos hablar de un avance hacia una educación inclusiva, de promover la participación, la interacción y el aprendizaje de la población con discapacidad. Entonces, aquí en prácticas, pues lo mismo, tenemos un primer apartado donde podemos darle leer más
y ahí nos va a aparecer también entonces un documento en PDF donde podemos leer, digamos, en qué consiste este módulo, unos videos sobre prácticas pedagógicas inclusivas desde los diferentes roles que les acabo de mencionar, y hay unos elementos, unos videos súper interesantes que tuvimos en la Feria del Libro el año pasado. La Fundación Saldarriaga Concha tuvo la oportunidad de contar con diferentes expertos, Carmen Alba Pastor entre ellos, con todo lo que es diseño universal para el aprendizaje, también talleres de lectura sencilla, bueno, una cantidad de cosas allí, una cantidad de videos, y a partir de eso pues sacamos entonces un material para ustedes que lo quisimos dejar aquí en esta sección que tiene como objetivo promover esas prácticas inclusivas. Van a encontrar entonces videos relacionados con eso desde los diferentes actores de cada institución educativa y unos documentos. Esos documentos tienen que ver con la formación a docentes para que sus prácticas sean inclusivas y el acompañamiento institucional que se les debe dar a cada institución que quiera decir, venga, yo le quiero apostar a esto de la inclusión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Allí en ese documento elaborado desde la Fundación Saldarriaga Concha, ustedes van a poder descargar cuáles son esos elementos clave para poder hacer ese acompañamiento, ya sea como profesional de apoyo, ya sea desde su rol como director y empezar a ejercer desde allí ese liderazgo para promover la inclusión. En fin, van a contar con un material sumamente interesante allí frente a las prácticas y el acompañamiento institucional. Y unos artículos de interés, pues tiene que ver con esos artículos o lecturas sugeridas para que ustedes puedan profundizar en cada tema. Vienen los recursos pedagógicos, Ingrid. Hay 143 maestros en este momento que están conectados. ¿De qué se trata esta sección de recursos pedagógicos? ¿Qué podemos encontrar allí? Y Juan, estaba viendo y nos están saludando, bueno, están nuestros estudiantes, ahí te están saludando, profe Selemín desde Neiva, te dicen, están también desde Santa Rosa, Antioquia, Aracataca, Magdalena, Cúcuta Norte de Santander, bueno, están todos los maestros, también están preguntando cuál es el enlace de nuestro centro de recursos y en este momento ya el área de comunicaciones publicó el enlace. Bueno, viene un tema que a todos nos ha inquietado, pero no nos hemos dado cuenta que nuestra experiencia como maestros hemos implementado el diseño universal para el aprendizaje DUA. Entonces, en este apartado de recursos pedagógicos, encontramos esos elementos a tener en cuenta desde los 3 principios de DUA. A mí me encantan las infografías, de hecho, como estamos viendo en pantalla, tenemos 3 infografías que de una manera sencilla, con los colores que presenta DUA, explica cómo podemos implementar esos principios en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, súper recomendado que lo puedan descargar. Tenemos un video muy corto explicando qué es DUA, qué podemos hacer para también implementarlo si estamos trabajando ahora desde casa. Tenemos la conferencia de Carmen Alba Pastor, que como mencionabas estuvo el año pasado en la Feria del Libro, en la franja incluyente que lideramos desde la Fundación Saldarriaga Concha, entonces podemos encontrar esa conferencia. Nosotros pues también tuvimos la oportunidad de aprender mucho más de este tema con ella y tenemos cómo implementarlo desde la planeación en el aula y una entrevista también con Carmen Alba Pastor. Documentos clave, también tenemos la oportunidad de profundizar. En la red se encuentra mucha información de DUA, pero la información que hemos organizado para usted, maestro, ha sido organizada de una manera muy detallada para que pueda seguir implementando DUA en sus prácticas pedagógicas. Así que súper recomendado. Y otro tema que también escuchamos mucho cuando acompañamos a maestros y a maestras en los territorios es el Plan Individual de Ajuste Razonable, es el PIAR. Entonces, algunos piensan que el PIAR es más trabajo, entonces hemos también diseñado un apartado especialmente para explicar de PIAR. Entonces, ¿de qué se trata, Juan? Bueno, aquí se resuelven preguntas como, bueno, ¿y el PIAR es solamente para la población con discapacidad? ¿Cuándo debo aplicar el PIAR? ¿Quién lo debe aplicar o implementar? Y hemos intentado resumir esta información en unos pasos muy sencillos, sin ser reduccionistas por supuesto, pero sí que facilitan que ustedes puedan trabajar no solamente viendo el PIAR como un formato, sino la intención que tiene ese plan individual de ajustes razonables en el momento de valorar pedagógicamente a todos los estudiantes. Aquí ustedes van a poder encontrar unos videos, primero una descripción de qué es el PIAR, ¿cierto? Y ahí nuevamente está leer para profundizar, unos videos sobre el plan individual de ajustes razonables,
5 pasos para realizar un plan individual. Este video me gusta mucho porque fue algo que hicimos con diferentes profesionales de la consultores de la fundación, donde cogimos un caso a Pedrito, creo que se llamaba Pedrito, Juanito, pero creo que era Pedro. Y con Pedro hicimos un paso a paso de cómo se hacía el plan individual de ajustes razonables desde que entraba a la institución educativa, partiendo de una historia que él tenía y empezando, digamos, a valorar cada uno de esas digamos, de esas facetas de Pedro con el objetivo, digamos, hasta poder promover unos ajustes razonables y una flexibilización curricular con base en el caso de Pedro. Entonces, ahí está 5 pasos para realizar el PIAR. Hay 2 encuentros en video, digamos, hay 2 horas sobre el PIAR para que ustedes puedan ver el caso de Pedro así súper detallado. Y hay una experiencia significativa de maestros, por ejemplo, la de Leticia en Amazonas. Esta maestra de Leticia en Amazonas lo que hizo fue con la escuela normal capacitar a sus futuros maestros en elaboración de PIAR, implementación de DUA, algo muy bonito para que ustedes puedan conocer de cómo lo hizo esta maestra, cómo lo pueden proponer ustedes. Y a partir de eso hay unos documentos. Entre esos documentos pues está la descripción de lo que es el formato de PIAR y unas infografías que les van a dar a ustedes también bastantes herramientas para poder implementar esta propuesta del ministerio. No como formato, ojo, aunque pues obviamente uno descarga el formato del ministerio, sino entendiendo lo que es el proceso de valoración pedagógica, que es lo que más nos importa desde la fundación. Y por último tenemos tecnologías para la inclusión. Ingrid, ¿qué encontraremos allí en este apartado? Bueno, Juan, digamos que este apartado cobra mucho valor en este momento que estamos trabajando desde casa y también reúne esas sugerencias de expertos. Tenemos también un encuentro que tuvimos con Diane Lerner y Cindy Bernal, estos 2 expertos que estuvieron con Lina Aristizábal hablando sobre tecnologías para la inclusión y cómo involucrarlas en el diseño universal del aprendizaje, siempre pensando en la participación de todos los estudiantes. Entonces, nuevamente encontramos un video que explica qué son las tecnologías para la inclusión, se retoman los principios del diseño universal al hablar de plataformas y sitios accesibles, y aquí también en Leer Más pueden encontrar un tutorial que está realizado de manera muy concreta, muy fácil, para explicar cómo podemos hacer documentos en Word para que sean accesibles. Entonces está el paso a paso. También dentro de la infografía, que si quieres ahorita podemos descargar una y mostrarle a los maestros, estoy mirando, a los 160 maestros que en este momento nos acompañan para que podamos ver cómo, bueno, ahí descarguemos esta infografía. Entonces, por ejemplo, hablar de tecnologías para la inclusión, como les mencionaba, retomamos el principio de accesibilidad, que también retoma el decreto 1421 y la ley 1618 de 2013, y esos principios que nos van a permitir crear contenidos para todos. Entonces, es una información muy fácil, muy ligera de comprender, sobre todo para aquellos diseñadores web que lo tengan a la mano. Y también en la infografía encontramos la política educativa y acceso a las tecnologías. Como les mencionaba, es importante, tú también lo mencionabas, Juan, en el apartado de políticas, cómo los maestros debemos también conocer ese detrás de cámaras para llegar a esos procesos de inclusión y equidad. Entonces, vale la pena también explorarlo, y uno de esos enlaces que vemos en esta infografía son una caja de herramientas que preparó la profesora Cindy Bernal, que también nos da un ejemplo de aplicaciones que podemos usar en nuestra práctica pedagógica. Así que ese es el apartado de tecnologías para la inclusión. Y invitamos a los maestros a que por favor nos puedan escribir sus preguntas. Estamos aquí atentos. Nos están saludando Juan desde Huila, desde Pasto, desde USA. Están también los maestros que participaron en la pasantía 2019, que también tuvieron capacitación con Carmen Albo Pastor, y los 10 maestros que fueron seleccionados este año en la convocatoria Mi Experiencia Cuenta. Entonces, bueno, Juan, ¿cómo te parece que sea este centro de recursos ahora para los maestros por la inclusión? Bueno, yo realmente estoy fascinado, no porque digamos sea una propuesta de la Fundación Saldarriaga de Concha, sino precisamente por lo que creemos puede beneficiar o aportar al territorio, y porque es una propuesta construida con ustedes, maestros.
Eso es lo más importante, el saber que ustedes tienen es muy valioso y nos ha servido desde la Fundación para poder proponer ese centro de recursos que finalmente queda al servicio de ustedes nuevamente y esperamos que lo puedan compartir. Vamos a empezar a leer algunos comentarios que nos están haciendo en este momento. Los invitamos a que en este momento, si ustedes tienen preguntas frente al centro de recursos, frente a esta estrategia, pues nos la puedan hacer para poderles hacer las aclaraciones. Ana Murillo Avellaneda nos dice de dónde se saca el formato del PIAR. Ingrid, ¿de dónde sale esta propuesta y en qué parte la podemos encontrar aquí en la página? Vale, gracias Ana María Murillo. En el centro de recursos entonces buscas la sección que se llama PIAR y ahí puedes descargar el formato. Como mencionaba Juan Camilo, es importante resaltar que este es el formato establecido por el Ministerio de Educación a partir del decreto 1421. En este bloque, llamado PIAR de nuestro centro de recursos, va a encontrar, profe Ana María, un video que le va a explicar cómo implementar PIAR en 5 pasos. Pero por favor tenga en cuenta que este formato es el establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Listo. Que muchas gracias, Ingrid, te dice Ana Murillo. ¿Quién es el encargado de realizar el PIAR? ¿Las instituciones educativas, las familias o los docentes de apoyo? Nos dice Sócrates Córdoba Mena. Yo ahí quisiera responderle a Sócrates. Cuando hablamos de PIAR, el encargado, digamos, de hacerlo directamente, el responsable de hacerlo, o no responsable, sino digamos, no la persona, sino quien está encargado de hacerlo, perdón, es la institución educativa, es decir, la comunidad educativa. Quiero hacer énfasis en eso porque, si bien es cierto, el maestro de aula, y por eso me alcancé a enredar un poquito en la primera parte, al decir que él era la persona que directamente estaba encargada, no debe dejarse solo el maestro del aula al momento de trabajar o de implementar este formato de PIAR. Como hablamos de que es un proceso, el PIAR requiere de los aportes de la gestión directiva, del área administrativa, de las familias, de la comunidad, para poder hacer realmente un proceso de valoración pedagógica. Requiere de los profesionales de acompañamiento también, los de los profesionales de apoyo. No podemos dejar, ¿sí?, como sucede desafortunadamente en varias instituciones y zonas que hemos visto en el país, que sea un tercero el que venga a hacernos el PIAR, porque el PIAR está diseñado es para que la comunidad educativa conozca a sus estudiantes. Entonces de nada sirve, digamos, que alguien diga, uy, venga, le hago los PIAR y yo le hago todos los PIAR de su institución educativa y le dejo las carpeticas ahí bien bonitas. No se trata de eso, se trata que toda la comunidad se una, el maestro de aula lo lidere, acompañado del maestro docente de apoyo, y entre los dos puedan allí empezar a liderar para que toda la comunidad educativa, familias y demás puedan aportar. De hecho, la última parte del PIAR tiene que ver con esos compromisos que cada actor debe tener ahí y debe firmar, digamos, que se compromete. Entonces debe estar a cargo de toda la comunidad y no solamente de una persona. Mónica nos dice, Mónica Huelvas, un saludo, Mónica, que debe estar en Sincelejo, muy cerca de Sincelejo. Hemos tenido la oportunidad de estar contigo en diferentes procesos, una líder desde esta región del país, del norte del país, y dice, muy buena la estrategia del centro de recursos, ya que nos permite encontrar las herramientas necesarias para atender los procesos de educación inclusiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Mónica, por todo lo que ustedes nos aportan cada vez que estamos en territorio y que nos permiten que este centro sea posible hoy día. Ustedes pueden colaborar para diagnósticos de posibles necesidades especiales, nos dice una persona aquí. Flor, ¿tú qué opinas, Ingrid? Gracias, maestra Flor. Esa es una pregunta que nos hacen muchísimas veces y nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha no acompañamos procesos de diagnósticos. De hecho, acompañamos y valoramos esas capacidades que tienen los estudiantes. Trabajamos desde las políticas, las prácticas y las culturas. Orientamos a la comunidad educativa para que pueda atender a niños, a niñas, jóvenes, adolescentes que aprenden de diferentes formas. No hablamos de necesidades educativas especiales desde que asumimos la postura de educación inclusiva, pero con mucho gusto, maestra, podemos compartir la información y ahí seguramente pues acompañar esos procesos de cualificación. Y Juan, también acá aprovecho, estoy leyendo los mensajes de casi 160 profes
La maestra Nora Muñoz nos dice que cómo pueden compartir esta charla y cómo puede descargar la información del centro de recursos. Entonces, maestra Nora Muñoz, la información es muy fácil. En este momento usted encuentra el enlace para ingresar a este centro de recursos y todos estos webinars que hemos tenido cada martes, la información que está en el centro de recursos, usted la puede descargar. De hecho, también puede visitar el canal de YouTube de la Fundación. Entonces, pues nada, bienvenidos todos al centro de recursos. Y estoy también leyendo, Juan, la profesora Luz Quesada nos pregunta si la Fundación asesora a las instituciones públicas o entes territoriales. Entonces, ¿te parece si le contestas? Sí, de hecho hoy nos acompañan maestros de Subachoque con quienes estamos en este momento asesorándolos, brindando ese acompañamiento técnico, pedagógico y administrativo, tanto a la Secretaría, a la Alcaldía, como también a los maestros de las diferentes instituciones educativas. Sí, la Fundación lo hace en el marco de convenios que hace con las entidades territoriales y aparte de entidades puntuales como Subachoque, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en alianza con el Ministerio de Educación en más de 47 entidades territoriales de las 96 entidades territoriales que tiene el país. Entonces es una alianza que busca precisamente llegar a las instituciones, hacer acompañamiento en esas instituciones educativas, rurales, urbanas y acompañar a maestros en dos rutas. Uno que tiene que ver con un componente de habilidades socioemocionales, ¿sí? De cómo fomentar, fortalecer toda la parte socioemocional, que es muy importante en este momento, que a propósito también dentro de poco la Fundación les va a tener una sorpresa sobre ese componente, y dos, una ruta que promueve el tema de inclusión y equidad en la educación a través de unos módulos y un proceso de acompañamiento y formación. Entonces la respuesta es sí, maestra, nosotros lo hacemos en diferentes entidades territoriales. Bueno, dice Ingrid, ¿qué opinas de esta pregunta? Nos la hace una maestra que dice, ¿yo puedo aplicar o implementar una valoración pedagógica con alguien que no tenga un diagnóstico? Maestra, la respuesta es sí, porque los maestros conocemos a nuestros estudiantes, conocemos qué les gusta, qué les interesa, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, con quién vive, cuáles son sus entornos. Entonces, no tener un diagnóstico no es la excusa para hacer esa valoración pedagógica. De hecho, lo hacemos de manera intuitiva con los estudiantes que tienen discapacidad y con los que no tienen. Todos ya sabemos, conocemos al grupo de nuestros estudiantes y ahí ya se está haciendo una valoración pedagógica. Aunque en un momento el diagnóstico sí es importante, sobre todo para esa articulación con el sistema de salud, es muy importante que los maestros comprendamos que hacemos es una valoración de esos procesos de enseñanza y aprendizaje, que es diferente a decir puede o no puede hacerlo, y que puede también caer en un proceso de segregación. Entonces, claro que sí, maestra, podemos hacer la valoración pedagógica. Juan, también aquí estaba leyendo. ¿Quieres agregar algo de la valoración pedagógica? Ay, no te escucho, Juan. Juan, no te escucho. Perdón, qué pena, me sigue pasando lo del micrófono. Bueno, lo que nos dice un maestro llamado Arturo, muy enriquecedor conocer esas experiencias exitosas e inspiradoras que se encuentran en el centro de recursos, donde se demuestra que sí se puede trabajar desde los establecimientos educativos para lograr una educación inclusiva. Así es, maestro Arturo, esa es la intención con este centro de recursos. A veces uno como que ve historias muy lejanas y dice, no, pues es que por allá, claro, con toda esa plata que tienen, unas condiciones tan distintas como las de Colombia, claro que se puede hacer. Bueno, si bien es cierto, hay experiencias de otros países, lo importante es reconocer eso que nuestros maestros están haciendo aquí en Colombia, que es valioso, y de eso se trata, de sistematizar las experiencias para poderlas compartir en este centro. Centro que además no es cerrado, sino que permite que ustedes lo sigan alimentando. De eso vamos a mirar más adelante, digamos, cómo desde la Fundación se van a seguir recogiendo esas experiencias, esos aportes de ustedes para seguir aumentando la cantidad de recursos que tenemos allí. Perdón, Ingrid, que te interrumpí, ¿estabas mencionando algo frente a una maestra? Sí, Juan, te iba a contar que está la maestra Milagros Muñoz, es una maestra que estuvo con nosotros el año pasado, que estuvo en Bogotá en una pasantía con directivos, capacitándose en todo el tema de diseño universal del aprendizaje, y ella nos está compartiendo, que me parece una práctica excelente, y es tener, cuando realiza la valoración pedagógica y el PIAR, tiene una carpeta donde todos los maestros pueden ver
esas prácticas que son aplicables para atender a ese estudiante. Entonces ahí digamos que la invitación es compartir esos saberes. Y también queremos contarles, como les mencionaba Juan, para nosotros es muy importante rescatar y visibilizar las experiencias de los maestros, sobre todo en la pandemia. Entonces tenemos un grupo de maestros que se presentaron a Mi Experiencia Cuenta, que en este año, antes mejor dicho del mes de noviembre, van a compartirnos a través de un video cómo lo han hecho, cómo han involucrado a las familias y estudiantes con discapacidad a raíz del trabajo en casa. Entonces, esas experiencias también van a estar aquí en el Centro de Recursos. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Estoy viendo también las preguntas y Juan, hay una profe que nos hace la pregunta, la profe Jenny dice: quiero que me aclaren si el PIAR solo se aplica a estudiantes en situación con discapacidad. ¿Qué le dices, Juan, a la profe Jenny? Bueno, eso tiene que ver con el tema de la valoración pedagógica, ¿no? Y la respuesta es que aunque el PIAR y el diseño universal para el aprendizaje son propuestas que están en el marco de un decreto como el 1421, la intención y viendo el PIAR como un proceso no es exclusivamente para la población con discapacidad que tengan un diagnóstico, sino que tiene que ver con aquellas personas, niños, niñas, adolescentes que tienen alguna barrera para aprender, participar o interactuar y que se requiere valorar desde lo pedagógico para poder desde ahí determinar cuáles son los ajustes razonables a los que haya lugar. Vale, Juan, muchas gracias. Estoy acá también viendo las preguntas. El maestro Sócrates nos dice: cuando la virtualidad se volvió un eje fundamental en los procesos de formación, ¿de qué manera se le hace seguimiento a la implementación de los ajustes razonables en una zona donde es difícil la conectividad a Internet? Maestro Sócrates, de hecho eso lo estamos hablando esta semana con los maestros de Subachoque que están recibiendo un acompañamiento muy especial desde la fundación, y es cómo nosotros trabajamos con la familia, y la familia aquí se vuelve un solo equipo. De hecho, tuvimos un webinar con una consultora experta en familia llamada Rosana, donde esa articulación con la familia es fundamental. Los apoyos y los ajustes razonables siempre van a estar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Si el estudiante no tiene conectividad, tuvimos una experiencia del rector de la Escuela Normal Superior de Popayán, que hizo una estrategia que a través de unos domiciliarios se visitaba al estudiante con discapacidad en una zona rural para llevarle las guías o material de trabajo, y la maestra, que es la maestra Milagros, llama al cuidador, llama a la familia para darle las orientaciones. Algunos de ustedes dirán que sí es más trabajo, pero quienes elegimos trabajar en educación inclusiva y elegimos ser maestros de todos los estudiantes, el seguimiento a esos apoyos, a esos ajustes, hace parte de nuestro trabajo diario como maestros. Entonces, muchas gracias al profe Sócrates, que también nos hizo pensar en esos ajustes y apoyos. Juan, tenemos 159 maestros, y otra pregunta también de la profe Cardona, Astrid Cardona, nos dice: si se implementa el DUA, ¿se puede pensar en obviar el PIAR? ¿Tú qué dices, Juan? Bueno, el diseño universal para el aprendizaje es una propuesta para que esa educación, en lo posible, sea para todos los estudiantes en esa diversidad que hay en el aula. Esos principios no están enfocados en una población específica. Lo que nos propone el decreto 1421 es que una vez se implemente ese diseño universal para el aprendizaje y se requieran hacer ajustes razonables frente a la propuesta inicial, el paso a dar es realizar esa valoración pedagógica que nos permite identificar aquellas barreras adicionales para poder favorecer esa participación del estudiante. No existiría entonces una respuesta por defecto, eso es lo que plantea el decreto, pero los invitamos, maestros, a que ustedes digan: esta es mi propuesta, esta es mi clase planeada desde el diseño universal para el aprendizaje. Ojo que el diseño universal no se convierte en yo hago una clase utilizando los 3 principios y eso es DUA. No, diseño universal tiene que ver con la planeación que yo hago de mi clase, con la implementación de la estrategia, y tiene que ver con algo adicional, y es la evaluación que yo hago de esa propuesta que yo estoy implementando. Ahí los invitamos entonces a que implementen ese DUA, y el PIAR es un complemento que nos sirve precisamente para valorar pedagógicamente esos
esos aprendizajes de los estudiantes. No se trata entonces de currículos paralelos ni mucho menos, se trata de mirar qué ajustes son necesarios para cada estudiante, cada niño, cada niña o adolescente en el aula. Gracias, Juan. ¿Puedes por favor mostrarnos en el centro de recursos la sección de PR, por favor? Porque muchos de los maestros que están viéndonos están haciendo preguntas que pueden ser solucionadas en este apartado. Entonces, ¿ahí la estás viendo? Sí. Ajá, sí la estamos viendo, entonces súper recomendados, profes, que puedan ver los 5 pasos para realizar un plan individual de ajustes razonables. Hicimos 2 webinars, uno que tenía un ejemplo de un estudiante llamado Pedro, estuvimos con 2 consultoras expertas en PR y en ajustes y apoyos razonables, y viene también una experiencia significativa que vale la pena ver. Y hablando de ajustes razonables, Juan, una profe, ahí se me fue el nombre, nos pregunta de si le podemos orientar sobre ajustes razonables en la educación superior. A ti que te encanta el tema de la educación superior, ¿qué le podemos decir a esta profe? Bueno, desde la Fundación Saldarriaga Concha nosotros tenemos efectivamente, digamos, diferentes documentos que hemos sacado sobre qué ajustes y qué estrategias se pueden implementar para poder hablar de ese tránsito de la educación media a la educación superior. De hecho, dentro de muy poco vamos a sacar un documento con el Ministerio de Educación que habla precisamente acerca de eso, de cuáles son esas estrategias claves a tener en cuenta al momento de hacer esa trayectoria de la media a la educación superior. Pero hay otra cosa muy importante a tener en cuenta. La Fundación Saldarriaga Concha elaboró, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, el Índice de Inclusión para Educación Superior en 2016. En ese índice existen unos factores, que son 12 factores, que le dicen a la institución educativa de educación superior qué tipo de ajustes debe hacer, nuevamente, en términos de política, cultura y prácticas. Es decir, en esos 3 ejes hay 12 factores. Y en esos factores, por cada uno, que tiene que ver con acceso, con la permanencia, con los recursos o las acciones afirmativas que encuentra el estudiante en cada institución, empieza a decir qué tipo de ajustes podría hacer dependiendo de qué tan inclusiva es la institución de educación superior. Actualmente hay más de 30 instituciones de educación superior del país que ya han aplicado esta propuesta de diseño universal para el aprendizaje. Entonces los animamos a que ustedes puedan buscar este documento y poder directamente descargarlo. Allí se plantea, digamos, varios elementos a tener en cuenta. Bueno, somos más de 161 maestros, Ingrid, que están en este momento seguramente explorando el centro de recursos. Dice, aparte de la observación y J. Cabrera, aparte de la observación y lo que conozca la docente del aula encargada, ¿bajo qué criterios puedo diligenciar el formato del PR, Ingrid? ¿Qué más se requiere para eso? Que era lo que tú estabas hablando ahorita. Así es, Juan. Bueno, el maestro Cabrera nos ayuda también a reflexionar sobre el diseño universal para el aprendizaje, que si quieres podemos mostrarlo ahí en nuestro centro de recursos para que el profe también pueda navegar en esa sección del centro de recursos, donde DUA se convierte como en el primer paso para implementar esas prácticas pedagógicas para todos los estudiantes. Cuando DUA ya no es suficiente, ya podemos hablar de un plan individual de ajustes razonables, siempre teniendo en cuenta que no es que el estudiante requiera el PR en todas las áreas, sino que en cierta área donde necesite esos ajustes y esos apoyos vamos a implementar PR. Pero el punto de partida es DUA. Además, maestro, es importante que ese PR tenga esos apoyos y esos ajustes que requiere el estudiante y que van a garantizar esas trayectorias exitosas en su proceso de educación. Entonces, profe, la invitación es explorar sobre DUA y pues ver la información de PR, que es un tema que a todos nos inquieta. Bueno, y acá hay otra pregunta de la maestra Diana, ya para ir cerrando. Juan dice, ¿cómo en una institución educativa puede solicitar un acompañamiento de la fundación? Bueno, aunque este año estamos se me olvidó, como más de 400 establecimientos educativos, ¿cierto, Juan? Sí, estamos cerca de 400, estamos en 48 entidades territoriales del país y sí, entre 300 y 400, ahí tenemos varias instituciones del país acompañadas. Pero respondiendo entonces a la pregunta de la maestra, ustedes pueden escribir a la Fundación Saldarriaga Concha como entidad territorial
para mirar, digamos, para que el equipo de la Fundación Sandarrea Concha pueda revisar, entendiendo como también la capacidad que tiene para abarcar instituciones cada año, pues el tipo de acompañamiento que precise la institución educativa o la Secretaría de Educación. Puede que ese acompañamiento no sea presencial, porque en algunos casos no nos permite hacerlo así el tiempo, o también digamos las diferentes alianzas que tenemos actualmente, pero no quiere decir que no podamos compartirles a ustedes recursos, material, o como en muchos casos hemos hecho, espacios como este con maestros, un grupo de maestros específicos para abordar temas puntuales como PIAR, diseño universal para el aprendizaje, o cualquier otro tema que sea de interés para ustedes dependiendo de las necesidades que tengan en cada entidad territorial. Entonces, los invitamos a que puedan visitar la página de la Fundación Sandarrea Concha y puedan escribir desde qué entidad territorial requieren ese acompañamiento de información, y el equipo de la Fundación Sandarrea Concha revisará la solicitud. Vale, Juan, muchas gracias. Y ya para despedirnos, la profe Mencha nos dice cómo descargar los documentos. Maestra fácil, ingresa al Centro de Recursos de la Fundación Sandarrea Concha, Maestros por la Inclusión, no necesita clave, es libre y usted puede descargar todos los documentos y también pues guardarlos en su biblioteca personal. Entonces, en este momento estamos compartiendo nuevamente el enlace del Centro de Recursos. Creo que ya Ingrid, o sea que cualquier maestro entonces puede descargar y compartir las infografías, ¿es lo que te entiendo? Claro que sí, Juan, cualquier persona, directivo, familia, estudiante, que quiera profundizar sobre educación inclusiva, entra al Centro de Recursos. En este momento estamos dejando el enlace y puede descargar y compartir los documentos que quiera. Y nada, estamos felices de compartir este trabajo con ustedes y estamos atentos que ustedes también nos puedan compartir sus experiencias a través del grupo Maestros por la Inclusión, que ya somos, creo que ya casi 17.000, ¿cierto, Juan? Ya casi, yo creo que finalizando este mes tenemos esos 17.000 maestros, porque la idea es seguir compartiendo recursos desde aquí, desde ese espacio, junto con el micrositio que les estamos contando de Maestros por la Inclusión en el enlace de la página de la Fundación Sandarrea Concha, el Centro de Recursos. Entonces, no sé, Ingrid, si te parece, ¿qué mensaje le darías tú a todos los maestros que están viéndonos en este momento, ya para ir cerrando frente a lo que es este lanzamiento, que nos tiene muy, muy contentos desde la Fundación? Sí, estamos felices porque el trabajo ha sido muy, muy grande para que ustedes tengan el mejor centro de recursos y estamos interesados en seguirlos actualizando. El mensaje es que los que han estado conmigo en procesos de formación, el mensaje es: los mejores maestros son quienes escuchan y observan a esos maestros que tienen en el aula, a esos estudiantes. Este centro de recursos es para ustedes, para que sigan cualificándose. Los maestros aprendemos todos los días, todos los días, sobre todo en este tema de inclusión y equidad. Así que esperamos que les guste, que lo aprovechen y que puedan descargar toda la información. Y a mí me encanta una analogía que hace el profesor Carlos Escliar, con el que hace poco tuvimos la oportunidad precisamente de compartir. Y él habla siempre de que enseñar es sinónimo de poner una mesa, digamos, y preparar una mesa para que las personas disfruten de lo que allí se pone. La Fundación Sandarrea Concha ha puesto la mesa en este momento con estos recursos, herramientas, estrategias, infografías, videos, todo eso pensando en ustedes, maestros de todo el país. Entonces la invitación es a que allí está la mesa servida, aprovechen esa mesa e inviten a otros a que puedan participar también y puedan aprovechar todos estos materiales que con mucho cariño y con mucha admiración por ustedes los hemos elaborado desde la Fundación Sandarrea Concha. Bueno, dando las gracias a todos ustedes entonces en este momento por los mensajes, por la participación que han tenido en este encuentro. Nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. En unos días verán una nueva invitación que les tenemos para compartir espacios similares a este, y como les digo, dentro de muy poco también una sorpresa que la Fundación les tiene frente al componente socioemocional, que también es muy importante cuando hablamos de una educación como la que estamos viviendo actualmente y que nos obligó, digamos, ese tema de salud pública del país. Entonces, ¿qué mensaje para finalizar, Ingrid, ya para despedirnos de nuestros maestros tienes? Claro, Juan, muchas gracias a los casi 160 maestros que nos acompañaron. Estamos aquí compartiéndoles la información
actual y es para ustedes, para que por favor los puedan compartir. Así que muchas gracias por la oportunidad y hacer parte de Maestros por la Inclusión. Gracias a ti, Juan, porque ha sido un trabajo en equipo bien bonito. Gracias. Bueno, gracias a todos los que nos están observando, a nuestras intérpretes el día de hoy, Brenda y Evelyn, y a todo el equipo de la Fundación Santa Rita Concha que hace posible que este tipo de espacios se puedan dar. Hasta una próxima oportunidad.